¡Chavales! Buenas noticias, el bicho por fin encontró la manera de conseguir un mundial. Gracias a los comentarios de un video anterior, me di cuenta que a varios de ustedes les gustó el chismecito de la esposa de Ryan Reynolds, Blake Lively, así que aprieten sus calzones porque les traigo nuevos detalles. ¡A huevo, chismecito! A ver, siéntate. El abogado del director Justin Baldoni compartió este video del set de grabación de la película It Ends With Us, y esto con el propósito de demostrar que la minita todo el tiempo se prestó para interactuar románticamente con el director Justin Baldoni, o sea, nada de que la obligaron o que el pibe la estaba acosando, y como era de esperarse, muchos salieron a comentar que ya cayó una mentirosa más, que efectivamente este es un caso Amber Heard y Johnny Depp 2.0, y que seguramente este video no es del agrado de Ryan y hasta podría poner en peligro su matrimonio. Más tarde los abogados de Blake compartieron otro fragmento de esa misma escena, diciendo que los abogados de Justin solo compartieron lo que les convenía, pero ya que ellos hicieron esa jugada sucia, ahora era turno de los abogados de Blake de jugar de la misma manera. Video en el cual se ve como Justin intenta besarla múltiples veces y ella se aparta caminando lentamente hacia atrás, por lo que al Justin darse cuenta de esto le pide al camarógrafo hacer una toma de ellos teniendo sus labios muy de cerca, o sea, prácticamente obligándola a besarlo. Por un momento creí que ibas a besarme. Y no podría detenerte si lo hicieras. Pero lo más interesante es que irónicamente la coordinadora de escenas íntimas llamada Mia Shatter aprovechó la viralidad del caso para analizar el video por su propia cuenta, diciendo que esta escena trata sobre el personaje de Justin bailando románticamente con el personaje de Blake, donde ambos solamente tenían que improvisar ya que la escena no incluye diálogos sino solo música. La cuestión es que como aún así los micrófonos estaban activados, se alcanza a escuchar como el pibe le dice que su perfume huele delicioso y que la escena quedaría espectacular si se besaran, a lo cual Blake le responde que a su parecer es más romántico que solamente hablen, por lo que de regreso con la coordinadora de escenas íntimas Mia, digo que esta es precisamente la importancia de que en una película haya un coordinador de escenas íntimas, ya que ellos se encargan de decirle a los actores desde un principio si habrá besos o no, si habrá toqueteo o no habrá toqueteo, si habrá desnudos o no habrá desnudos, y en resumen ayudar a los actores a que se sientan lo más cómodos posibles. Pero como en el caso de esta película no hubo coordinador, Justin abusó de su puesto como director y actor para darle órdenes, o sea que en resumen es como si yo dirigiera y protagonizara una película junto a Hailey Steinfeld, pero abusara de mi puesto como director diciendo que mi personaje se tiene que besar durante 10 horas seguidas con ella. Así que ustedes, ¿qué dicen? ¿Ven a Blake actuando con naturalidad y por lo tanto es una mentirosa? ¿O si está incómoda y Justin debería responder ante la ley? ¿Y dónde está el puto coordinador de escenas íntimas? En cuanto a Noticias Express, los insiders tenían razón y la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man sí lanzará varios capítulos de golpe semanalmente, ya que la cuenta oficial de Marvel Studios compartió esta imagen donde vemos que los episodios 1 y el 2 saldrán este miércoles, luego el 3, 4 y 5 el 5 de febrero, luego el 6, 7 y 8 el 12 de febrero, y por último el 9 y el 10 el 19 de febrero, o sea que serán 4 semanas en total para que así no se cruce con el estreno de Daredevil Born Again el 4 de marzo. Y por otro lado, fuentes de confianza confirmaron que la película de Star Wars protagonizada por Rey Skywalker no fue cancelada como se dijo en su momento, sino de hecho se titulará Star Wars Nueva Orden Jedi, estará ambientada 15 años después de The Rise of Skywalker, y en ella la belleza estará encargada de reconstruir la Orden Jedi, así como ser mentora de una nueva generación de seres sensibles a la fuerza. Pero hablando de Star Wars, también confirmaron que el actor Ryan Gosling está en pláticas con Star Wars para aparecer en una de sus películas, específicamente en la que será dirigida por el mismo director de Deadpool y Wolverine, Sean Levy, la cual a pesar de estar ambientada en la actualidad de la franquicia, o sea después de la trilogía pedorra de Disney, aseguran que no tendrá ningún tipo de referencia a otro proyecto de Star Wars, prácticamente como si fuera independiente a pesar de que sí es canon, por lo que Ryan pasó de ser Ken en Barbie a ahora ser Ken Obi en Star Wars. Qué mal chiste. Y ahora sí, la noticia estelar. Fuentes de confianza han revelado los títulos de los 9 episodios de Daredevil Born Again, los cuales no están ordenados en orden de lanzamiento, pero como según rumores esta serie se dividirá en 3 arcos, uno sobre White Tiger, otro sobre Punisher y el último sobre Muse. Los he dividido en lo que yo considero que corresponden a cada uno. En cuanto al arco de White Tiger tenemos el hueco de su mano, con interés y óptica, ya que en los cómics al este desgraciado haber encontrado en su camino los amuletos del tigre blanco que le dieron habilidades
habilidades similares a las de Black Panther, se dedicó a combatir el crimen hasta que fue inculpado por un asesinato que él nunca cometió, que es a lo que se refiere el título El hueco de su mano, por lo cual terminó en la cárcel donde Matt movió cielo, mar y tierra para intentar liberarlo, que es donde entra el título Con interés. Pero como el inútil de White Tiger se desesperó e intentó escapar antes de que Matt encontrara información que demostrara su inocencia, los policías lo rociaron a tiros así como los narcos le hicieron a mi tío. Con que así se siente. Luego, en cuanto al segundo arco, o sea el de Punisher, tenemos Fuerza Excesiva, Six Semper Sistema e Isla de la Alegría, arco el cual comenzará con Kingpin pidiendo a sus policías hacerse pasar por Punisher para ensuciar su reputación, específicamente cometiendo crímenes como el asesinato de White Tiger, que es donde entra el título Fuerza Excesiva, incriminaciones las cuales tendrán el propósito tanto de dejarle en claro a la gente que los vigilantes son un peligro, como a su vez marcar a Punisher como un criminal que está fugitivo, que es donde entra el título Six Semper Sistema, que proviene del latín Así siempre al sistema. Y por último, este arco terminará con el capítulo Isla de la Alegría, que es una referencia a Nueva York, isla la cual estará llena de alegría una vez que todos los vigilantes callejeros como Spider-Man sean arrestados. Muy bien, cabeza de bolo. Tu tiempo se acabó. ¿A quién le dices cabeza de pin? Y luego, en cuanto al tercer y último arco, que será el de Muse, tenemos el arte por el arte, Directo al infierno y la media hora del cielo. En cuanto a arte por el arte, es una clara referencia a este mandril, ya que en los cómics usa la sangre de sus víctimas para pintar cuadros y paredes como todo un Pablo Picasso. El problema es que como se inspiró en Daredevil y Punisher para convertirse en un vigilante callejero, pero sumamente retorcido y sangriento debido a que es un psicópata, tanto que hasta pintó un mural en honor a Frank Castle, pues una vez que Kingpin activó la ley antivigilante, Muse juró venganza contra él marcándolo como su objetivo principal, así que si le entramos bien hermoso a los porros, a Kingpin se le vendrá la noche ya que se le juntarán dos enemigos al mismo tiempo, o sea Muse y el mismísimo Bullseye, quien ya con una columna super reforzada con metal gracias al Dr. Kenji Oyama, buscará venganza de los dos hombres que le arruinaron la vida, o sea Daredevil y Kingpin. Ahora te jodes, amigo mío. Que por filtraciones y rumores sabemos que su primer objetivo será Matt Murdock, a quien logrará sorprender mientras se divertía una noche con sus amigos Karen y Foggy. Pero en eso, ¡pum!, Muse llegará de entrometido, lo cual le impedirá a Matt poner a salvo a sus amigos ya que tendrá que enfocarse en él. La cuestión es que como Bullseye es un asesino despiadado que busca aplicar un ojo por la muerte de su amada Julie, le meterá tremendo balín en todita la torre a Foggy, dejando a Karen toda perpleja bañada en su sangre, mientras que al Matt por su parte enterarse de la terrible noticia, esto sacará lo peor de sí mismo asesinando a Muse de una forma brutal, que es donde entra el título Directo al infierno, serie la cual terminará con el capítulo titulado La media hora del cielo, que hace referencia a Matt viviendo el duelo por la muerte de su mejor amigo, lo cual lo llevará a la conclusión de que Sir Daredevil pone en peligro la vida de sus seres queridos y no le quedará de otra más que colgar el manto así como el Spidey de Tobey Maguire lo hizo en Spider-Man 2. ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se rinde! Yo voy a rendirme ahora. Pero tranquilos porque esta historia continuará en la temporada 2, en la cual obviamente Matt retomará su manto como el demonio de Hell's Kitchen. Eres mi héroe. No. Eso sí no soy. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios a qué villano odias más, si a Muse o a Bullseye. Y recuerden suscribation y campanation, que ya casi somos 160,000 chichicuilotes en el canal. Y saludos para Mario Bebé, Federico Luciano, El Chacal, Luis 16, Agustín Miranda, Carlos Javier, Hechicero Supremo que dice: Gwen Killer no te saluda por tener mala ortografía. Lo siento, mi mentor, te he fallado. Te he fallado. Y Abraham que dice: Killer, amo tus teorías llenas de porros. ¿Crees que le esté dando un ataque? No, míralo. Solo es un pobre borracho. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, ráfaga duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones la palabra aguardiente, te daré corazón.